todos, bienvenidos a un video más del reto de oración. Si estás viendo este video es porque continúas aquí, continúas orando, continúas con nosotros. Sabes que los científicos dicen que cuando hacemos una cosa, la misma cosa repetidamente por más de 3 semanas, ¿esto se hace un hábito? Una de las intenciones de hacer este reto de oración es justamente eso, poder ayudarte y juntos conectar con el corazón de Dios por un periodo de tiempo para que después del término de este reto tú puedas continuar en tu vida de oración. Nuestro anhelo en el corazón es que terminando este reto quieras empezar otro reto, o seas tú el que inicie otro reto, o sigas y permanezcas, continúes orando y buscando el corazón de Dios. Bueno, pues estamos muy honrados de tu presencia. Gracias por seguir aquí y seguiremos orando hasta que el cielo venga a la tierra. Y bueno, pues estamos comenzando, como decía, la 4ª semana de este reto de oración. En este video vamos a hablar de un principio que es muy sencillo, es muy simple de entender, sin embargo es uno de los más importantes de toda esta serie. Quiero invitarte a que saques tu Biblia, por favor, y vamos a ir a Juan 5:39. En este versículo de Juan 5:39 podemos ver que Jesús hizo una corrección a los fariseos, porque pensaban que al leer la Biblia, al ellos estar escudriñando las Escrituras, iban a encontrar ahí la presencia de Dios, ahí iban a encontrar a Jesús, simplemente por leer la Biblia o por conocer la Biblia. Y no sé si a ti te ha pasado, pero yo he conocido o he tenido oportunidad de platicar con varios ateos que saben la Biblia mejor que yo. Digo, me da pena decirlo, pero han leído la Biblia perfectamente de inicio a fin, conocen las Escrituras, refieren a la palabra, no creen en Jesús, no creen en Dios, pero la han estudiado. Sin embargo, no han conocido al Dios de la Biblia. Y esto es justamente de lo que Jesús habla en Juan 5:39. Si me acompañas a leerlo, por favor. Dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¡Wow! Me impacta y me sorprende lo que les está diciendo Jesús en este versículo. O sea, Jesús está diciendo, no es suficiente con que estudies la palabra. Se supone que debemos hablar con Dios y recibir de Él conforme estamos leyendo la palabra, conforme la estamos leyendo. No es suficiente con abrirla y con leerla. Los fariseos se la sabían. Jesús les está diciendo, sin embargo, no están dispuestos a venir a mí, que soy la vida. Y eso es justamente lo que queremos aprender en este video. A estudiar la Biblia, no solamente con la intención de tener más conocimiento o de leer y tener más información en nuestra mente. El estudio de la Biblia tiene el propósito de crear un diálogo en nuestros corazones con nuestro Padre Celestial. Una de las formas en las que vamos a comenzar a deleitarnos y vamos a aprender más acerca de la oración y vamos a poder orar más tiempo y poder deleitarnos cuando estamos orando y disfrutar la oración es cuando oramos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra misma es el alimento de la oración. Imagínate que la Biblia es un diálogo que Dios abrió contigo. Él comenzó un diálogo contigo y conmigo y con toda la humanidad y lo escribió en su palabra. Y cuando nosotros venimos y leemos la palabra, estamos escuchando la voz de Dios, pero cuando nosotros oramos la palabra, estamos contestando al diálogo que Dios abrió hacia nosotros. Entonces, la oración se vuelve un deleite, porque no solamente estás orando lo que se te ocurre, lo que pasó por la mente, porque ya no sabes qué decir. Estás contestando al diálogo mismo que Dios abrió de su corazón hacia ti. Así que la conclusión acerca de este versículo es que no basta con estudiar la Biblia y conocer los hechos acerca de Dios. Debemos hablar con Dios cuando leemos la palabra. Recuerda que al final del versículo decía, ustedes piensan que en estudiar las Escrituras haya la vida eterna. Sin embargo, no quieren venir a mí. Esa es la clave.
venir a mí. Bueno, venir a Él. Esa es la clave, ir a Él. Estudiar las Escrituras, pero cuando estamos estudiando las Escrituras, ir a Él. Buscar su corazón. A escudriñar el corazón de Dios. Profundizar en el corazón de Dios. Y eso requiere algo más que sentarte en un escritorio, abrir la Biblia y ponerte a leer. Para ir a Él requiere todo tu corazón. Requiere dar todo de ti, como Él lo dio todo por ti. La Escritura nos da el material de conversación para nuestra vida de oración. Esta parte del video te va a encantar, o les va a encantar a los que a veces llegamos a orar y no sabemos, se nos acaban las palabras después de 1 minuto o 2 y no sabemos qué decir. Bueno, pues hablar con Dios mientras leemos la palabra hace que la oración sea más fácil y agradable. ¿Por qué? Porque estamos hablando las verdades de Dios, las verdades de la palabra, conforme la leemos. Estamos contestándole a Dios y hablándole a Dios lo que Dios nos dijo que le dijéramos. A ver si se entendió. Estamos hablándole a Dios y contestándole a Dios en oración lo que Dios nos dijo que le dijéramos. ¿Qué quiere decir esto? Estudiar la Biblia misma es el diálogo de Dios, la conversación de Dios abierta hacia nosotros. Y cuando tú la lees, estás escuchando lo que Dios te está diciendo, lo que Dios quiso que escucharas de parte de Él. Entonces Dios, al escribir su palabra, abre un diálogo para con nosotros. Nosotros, al leer la palabra, escuchamos lo que Dios está hablando. Y ahora, cuando nosotros oramos esa misma palabra, estamos contestando lo que Dios de su corazón nos está hablando y se lo estamos respondiendo lo mismo. No estamos respondiendo lo que es nuestro anhelo o lo que es nuestro deseo, lo que nos gustaría, lo que está en nuestro corazón. No, estamos contestando lo que Dios mismo nos está hablando. Esto es increíble, porque entonces ya no se te pueden acabar las palabras, porque hay un montón de cosas que Dios nos está hablando y que Dios nos está diciendo. Esto hace que la oración no solamente sea más sencilla, esto hace que la oración sea placentera, que esté llena de poder y que sea posible. Al comenzar a orar la palabra de Dios, con el tiempo, esta palabra quedará y vivirá, habitará, hará un hogar, vamos a decirlo, permanecerá en tu corazón. Y esta es justamente la promesa que Jesús nos dio en Juan 15:7. Vamos a leerla. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quiero ponerte un ejemplo. Vamos a pensar que tenemos dos pepinos. Los 2 pepinos son exactamente cortados del mismo árbol, ¿no verdad? Son sacados de la misma tierra, el mismo día, son producto de la misma cosecha. Y uno lo vamos a dejar por 1 semana en el frutero o en el refrigerador. Ahí nada más, esperando. El otro lo vamos a sumergir en una vinagre, sustancia especial y conservadora, que tiene muchas especies y tiene muchos sabores. Lo vamos a sumergir ahí, lo vamos a cerrar en un frasco y lo vamos a dejar por la misma semana. Y ahora, tic-tac, 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 tic-tac. Ya, pasó 1 semana. Ahora vamos a regresar al refrigerador a sacar el pepino que simplemente dejamos ahí sentado, esperando. Y vamos a ir al otro pepino que dejamos en el frasco. Y vamos a ver qué es lo que encontramos. Después de que este pepino estuvo ahí sentado sin hacer nada después de 1 semana, encontramos ¡tarán!, el mismo pepino. Pero el otro pepino que estuvo sumergido por 1 semana en esta sustancia, vas a encontrar que si lo sacas y lo pruebas, sabe a lo que sabe el líquido que lo dejaste. Tiene el sabor de las hierbas, tiene el sabor de los condimentos, del vinagre, en donde tú lo sumergiste.
¿Alguna vez has probado un pickle o un pepinillo? Justamente ese es el ejemplo que te estoy dando. Un pickle o un pepinillo y un pepino son exactamente la misma verdura o la misma fruta. Es exactamente lo mismo en esencia, nacieron igual. Sin embargo, uno al estar sumergido en un líquido, agarró su sabor, agarró su aroma, even su consistencia cambió. Aún su consistencia ahora es diferente, es más suavecito, es más humedito, etcétera. Eso, de ejemplo del pepino, es lo que sucede en nosotros. Cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios, cosas suceden. Comenzamos a cambiar, comenzamos a pensar diferente, nuestros deseos cambian, nuestros anhelos cambian, la forma en que vemos las circunstancias de la vida, todo va a cambiar cuando estamos en la presencia de Dios. Y esa es justamente la promesa que nos está dando aquí Jesús en Juan 15:7. Fíjate que dice que si su palabra habita en nuestro corazón y si nosotros permanecemos, es decir, habitamos en Él, en esa sustancia, sumergidos en el ejemplo del pepinillo, sumergidos en esa sustancia, sumergidos en la presencia de Dios, como nosotros vamos a cambiar, como la forma en la que vemos y pensamos va a cambiar y nos vamos a hacer más sensibles al Espíritu Santo, entonces nuestras oraciones van a cambiar. Lo que nosotros pidamos va a ser completamente diferente, porque ahora ya no vas a pedir conforme a tu naturaleza de pepino. Ahora vas a pedir conforme a tu nueva naturaleza de pickle, con esa esencia nueva que el Señor te dio, con ese espíritu de Dios que está habitando en ti. Vas a comenzar a ver lo que Dios ve, vas a comenzar a ver las cosas como Dios las ve, a percibir las cosas en el espíritu como el Señor las ve, y entonces ya no vas a orar, ¡ay, ¿por qué, Dios? Si yo te sigo, si yo te doy lo mejor de mí, y yo te busco y me guardo de lo malo, y mira a estos que no te sirven y que no te buscan y están tan bien y tienen todas las cosas tan buenas, como ese es el Salmo 73, David estaba orando eso. Si comienzas a leer el Salmo 73, así comienza David diciendo, quejándose con Dios por cómo él se ha guardado y no le ha servido de nada. Sin embargo, en el Salmo 73, por el versículo 10 o 11 me parece, dice que Jesús entró al templo de Dios. Y después de que Jesús entró al templo de Dios, la segunda parte del Salmo 73 es completamente diferente. La visión de David ya no es de queja, ya no es de ¿por qué, Dios? Ahora, después de haber estado en la presencia de Dios, su fe se restauró, su esperanza se restauró. Ahora dice, tú eres el Dios de mi salvación, pero en ti está mi fuerza. Yo sé que tú estás conmigo en medio de cualquier circunstancia, etc. Cuando habitamos en la presencia de Dios, cuando su palabra habita en nosotros y permanecemos en el corazón de Dios, nosotros cambiamos. Y al cambiar nosotros, cambia nuestra forma de orar, cambia nuestra forma de ver a Dios, y entonces se cumple la promesa, donde dice, todo lo que tú pidas será hecho, porque lo que tú pidas va a ser conforme al corazón de Dios, porque estás habitando en el corazón de Dios. Quiero invitarte, antes de continuar en este video, a que tomes un minutito y le digas, Señor, yo quiero permanecer en ti, yo quiero habitar en ti. Ayúdame, Señor, a entender lo que significa habitar en tu corazón. Ayúdame, pon hambre y pon deseo en mi corazón de buscar tu palabra, de estar aquí orando constantemente, Señor, para que tu palabra viva y habite en mi corazón. En el nombre de Jesús. Haz un compromiso con Dios. Te invito a que hagas un compromiso de buscarlo. Un compromiso de leer su palabra, porque cosas van a suceder cuando tú lo hagas, mi hermano. Y esa promesa donde dice todo lo que tú pidas os será hecho, es una promesa para ti. Para propósito de este tema, acerca de cómo leer y orar la palabra, vamos a dividir la escritura en dos. Hay muchas formas de poder dividir la escritura, pero para poder entender este video y poder transmitir la enseñanza, vamos a dividir la palabra en dos. Tú te vas a dar cuenta que cuando estás estudiando la Biblia te vas a encontrar
mientras estás leyendo la escritura, te vas a encontrar muy frecuentemente con dos cosas. Te vas a encontrar con promesas de parte de Dios y también te vas a encontrar con exhortaciones de parte de Dios. Las promesas de parte de Dios son para creerse, abrazarse y declararlas en tu vida en el nombre de Jesús. Y las exhortaciones son para obedecerlas y pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé fuerza para poder obedecer. La primera categoría, en la de las promesas, cuando estás leyendo la escritura y te encuentras con una promesa, simplemente comprométete a creerla. Así de fácil y sencillo. Y convierte esa promesa en una conversación con Dios. Hay muchos versos con promesas como Dios ama a su pueblo, Dios nos perdona, Dios proveerá, Dios te guiará, Dios te dará sabiduría, nunca estarás solo, no temas, no desmayes, el Señor está contigo. Hay muchas promesas en la Biblia para creer. Y yo te animo a dos cosas. Cuando encuentres una promesa en la Biblia, comienza a hablar con Dios acerca de esa promesa. Cree esa promesa. En primer lugar, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por esa promesa que está dando a nuestras vidas. Y en segundo lugar, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé una mayor comprensión de esa verdad en nuestra vida. Por ejemplo, vamos a utilizar uno de mis versos favoritos, Juan 15:9. En Juan 15:9 hay una promesa para creer y una exhortación para obedecer. Exactamente. Así que vamos a utilizar este verso para propósito de las dos cosas que estamos aprendiendo. Dice Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, Jesús dijo, yo os he amado. Esa es la promesa. Y después viene la exhortación, permanecer en mi amor. Voy a leer el verso completo junto. Así como el Padre me ha amado, Jesús dijo, yo os he amado. Permaneced en mi amor. Cuando leemos una promesa, nos detenemos. Hacemos una pequeña pausa y la convertimos en una declaración de acción de gracias. Es algo tan simple como, por ejemplo, el Padre me ama. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque me amas. Gracias, Jesús, que me amas con la misma intensidad que el Padre te ama a ti. Quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste directamente al Señor y le diste las gracias porque te ama? Algo tan simple y tan sencillo, pero a veces no lo hacemos. Gracias, Jesús, que me amas con la misma intensidad que el Padre te ama a ti. Gracias. Simplemente agradécele por esa verdad. Agradécele por esa promesa. Cuando estás agradeciendo, estás creyendo que esa es una realidad. Gracias porque me amas como el Padre te ama a ti, con esa misma intensidad. Y después le pedimos al Señor que nos revele qué significa eso. Y le decimos algo así como, muéstrame. Muéstrame más, Señor. Muéstrame la intensidad de tu amor. Muéstrame la profundidad de tu amor. Muéstrame lo que significa que me amas con la misma intensidad que amas a Jesús. Revélalo a mi vida. Revélalo a mi corazón. Muéstramelo, Señor. Y te quedas ahí, sintiendo la presencia de Dios. Yo estoy sintiendo la presencia en este momento. Te quedas ahí un momento. Muéstrame. Y algo importante cuando hablamos con Dios. A veces hablamos mucho. Hay tiempos en que debemos hablar. Contestamos. En este momento eso estamos haciendo. Estamos contestando un diálogo que Dios abrió con nosotros. Cuando te dijo, yo os amo con la misma intensidad que el Padre me ha amado a mí. Permanece en mí. Ahí Dios abrió el diálogo con nosotros. Y luego nosotros contestamos, gracias. Porque nos amas con la misma intensidad que amas a Jesús. Jesús, gracias porque nos amas con la misma intensidad que el Padre te ha amado a ti. Y esperamos, damos un momento para que esa verdad comience a habitar en nuestro corazón. Para que esa verdad comience a ser revelada en nuestro espíritu. Gracias. Tomas un tiempo
Deja que Dios te hable. A veces hablamos mucho en la oración. Y está bien. Cuando estamos intercediendo, está bien. Pero hay otros momentos donde debemos de también dejar que Él imparta de su espíritu, de su revelación en nosotros. Vamos a poner otro ejemplo. Otro de mis versos favoritos. Isaías 41:10, la segunda parte. Vamos a leer la segunda parte, donde está la promesa. Dice, yo te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. He leído este verso y decimos, gracias Señor, porque tu presencia, dice aquí, está conmigo. Recuerda que es una pieza de diálogo. Es ese material en donde tú le hablas a Dios y le contestas a Dios lo que Él te está diciendo. Entonces Él te está diciendo, yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Y cómo contestas a eso? Gracias, Padre. Porque tú me fortaleces, porque tú me sostienes, porque tu presencia está conmigo. Muéstrame tu diestra victoriosa, Señor. Muéstrame tu victoria. Muéstrame en medio de mi circunstancia que la victoria es mía a través de ti. Revélame, Señor. Gracias porque todos los días recibo fortaleza de ti, porque eres tú quien me levantas. Y entonces comenzamos ese diálogo con Dios a través de ese pequeñito versículo. La mitad del versículo fue todo lo que leí. Y mira cómo hay tanto que podemos orar de ese pequeñito verso que Dios nos dio. Algo importante es que hay versos muy poderosos en la Biblia. Y a veces los leemos y decimos, wow, qué fuerte está ese verso, me traspasó. Los subrayamos con colorcitos, los ponemos en Facebook, pero te invito a que des un paso más profundo. Ora ese verso, habla con Dios acerca de ese verso y pídele a Dios que te revele a tu corazón lo que significa la profundidad de lo que está diciéndonos en ese versículo. Recuerda que cuando estás orando la palabra, estás respondiendo a algo que salió directamente del corazón de Dios. Que no sé si logro transmitirte lo lo increíble que es eso. Estamos respondiendo a algo que nació y se originó del corazón de Dios. Algo que Dios anhela que suceda en nosotros. Y simplemente estamos entrando en ese acuerdo con Él. Estamos aceptándolo y estamos respondiendo. Bueno, vayamos a la categoría número 2, que es la de las exhortaciones. Exhortaciones son para obedecer. Es justamente. Bueno, en esta categoría de versículos de la Biblia, vamos a hacer justamente algo muy similar a lo que hicimos con las promesas. Cuando encontramos una exhortación a obedecer, también abrimos un diálogo con el Señor. Solo que este diálogo va a ser un poquito diferente. En este diálogo donde el Señor nos exhorta a obedecer, hay muchos versículos donde Dios nos exhorta a obedecer con nuestro tiempo, Dios nos exhorta a obedecer con nuestros ojos, hacer un compromiso con Dios acerca de nuestros ojos. Hay otras exhortaciones donde Dios nos habla acerca de nuestros recursos, acerca de nuestro tiempo, acerca de nuestro corazón, acerca de la comida, acerca de muchas cosas, del área sexual de nuestra vida, acerca de cómo cuidarnos. Hay exhortaciones que debemos de obedecer de todos sentidos. Jesús exhortó en ese versículo que estábamos hablando, en el de Juan 15:9, Jesús estaba exhortando a su pueblo a permanecer en su amor. Obedecer a Jesús en esto significa concentrarse en Él, significa buscarlo, significa constantemente estar continuamente, exhaustivamente profundizando en el corazón de Dios, en conocer el corazón de Dios, en la comprensión de su amor, en la comprensión de su palabra. ¿Cómo nosotros llegamos? Suena muy bonito el verso, pero ¿cómo llegamos a ese punto? Ok, volvamos al verso del cual estábamos hablando hace un momento. Juan 15:9. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Esa parte ya la oramos, ¿no? Ahora dice,
ahora viene la exhortación, permanecer en mí. Cuando nosotros en la Biblia nos encontramos con una exhortación, yo te invito a que hagamos dos cosas bien sencillas. La primera es comprometernos con Dios, abrir el diálogo a comprometernos con Dios a obedecer esa verdad. Y segundo, pedirle a Dios que nos ayude a cumplir nuestra promesa. Así de sencillo. Vamos a hacerlo, ¿te parece? En primer lugar, nos comprometemos a obedecer esa verdad, haciendo simples declaraciones como Jesús. Yo me comprometo, Señor, a permanecer en tu amor. Me comprometo a centrarme en tu amor. Me comprometo a buscarte, Señor. Ayúdame. Ayúdame en este compromiso. Ayúdame a poder cumplir esto que yo te estoy pidiendo, Señor. Dispongo mi corazón para estudiar y escudriñar tu verdad y la palabra que vive en ella. Ayúdame, Señor. Ayúdame a obedecerte en esta verdad. Ayúdame a querer y anhelar esto con todo mi corazón. Yo quiero lo que tú quieres, Señor. Yo quiero que lo que tú me estás ordenando sea una realidad en mi vida, Señor. Ayúdame a cumplir lo que tú me estás ordenando. ¿Y sabes qué pasa cuando nos ponemos en ese acuerdo con Dios? Dios te dice, yo te ayudo. Yo soy quien te ayuda, yo soy quien te levanta, yo soy quien te fortalece. Y viene otra promesa de parte de Dios. Así es que, hermano, yo te quiero motivar este día a que cuando estés leyendo la Escritura tomes momentos para orar la palabra. Cuando estás orando, toma partes de la Escritura para orar la Escritura, para orar lo que nació del corazón de Dios que oráramos, para contestarle a Dios la conversación que inició con nosotros, para responder a Dios lo que Dios nos está hablando. Yo te animo a que está bien cuando oramos de nuestro corazón, pero hay un poder especial cuando oras la palabra, cuando oras lo que Dios te dijo que le dijeras, lo que está en el corazón de Dios que oremos. Acuérdate, es muy sencillo, solamente es darle las gracias por esa promesa y pedirle que nos revele qué significa esa promesa. Y cuando es una exhortación, simplemente es decir, Señor, yo me comprometo a que esto que tú me estás pidiendo, Señor, se haga realidad en mi vida. Ayúdame a cumplirlo. No tiene que ser la gran oración. Toma 30 segundos a 2 minutos, 3 minutos en cada promesa, en cada exhortación que encuentres, y verás que encontrarás poder revelado del cielo en tu corazón a través de las Escrituras.